Ya dijimos que los hidrocarburos aromáticos son químicamente muy poco reactivos porque tienen una estabilidad. Esa estabilidad está creada por el sistema de electrones pi conjugados. Sin embargo, digamos que con el paso del tiempo los químicos encontraron formas de catalizar estas reacciones para obtener otros compuestos. La mayoría de las reacciones que presenta el benceno o sus derivados son reacciones de sustitución aromática electrofílica o electrofílica aromática, en la cual uno de los hidrógenos del benceno se sustituye por un grupo electrofílico. Digamos que esta es la reacción más importante del anillo aromático. Esa reacción se lleva a cabo con diferentes reactivos electrófilos, entre esos están los halógenos como el cloro, como el bromo, como el yodo, está también la nitración. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de reacciones de sustitución? Lo que ocurre es que la reacción, hay un reactivo, la especie electrofílica, que tiene una deficiencia electrónica y él lo que hace es atacar a la nube pi del benceno, es decir, al doble enlace. Este doble enlace es rico en electrones, su densidad electrónica es alta y lo que hace es que da un derivado del benceno en el cual es sustituido el hidrógeno típico de la estructura del benceno por otro grupo funcional. Vamos a hablar un poco rápidamente de cómo ocurre el mecanismo de reacción, cómo ocurre ese ataque electrofílico. Se puede decir que son tres los pasos, aquí aparecen dos, pero vamos a adicionarle uno. El primer paso es un ataque electrofílico, aquí lo vemos. Ese grupo electrofílico se acerca al anillo aromático, ese grupo electrofílico es una especie deficiente de electrones. Entonces, al acercarse al anillo aromático, forma un complejo activado, que puede ser una de estas tres formas. A ese complejo normalmente se le conoce como un complejo de tipo sigma. En química, esos complejos son como compuestos intermedios, los cuales tienen una energía de activación alta. Eso quiere decir que permanecen muy poco como compuestos intermedios para después dar ya un compuesto más estable. Entonces aquí lo que ocurre es que se forma ese complejo intermedio en el cual se forma un carbocatión, ahí donde se rompe el enlace, ese carbono, ese carbono, donde estaba el doble enlace queda cargado positivamente porque perdió electrones. Esos electrones fueron compartidos a la especie electrofílica, que era la especie que estaba deficiente en electrones. Ese complejo activado, digamos que esta especie transitoria en química, en cinética, sobre todo cinética química, que es la rama que estudia las velocidades de reacción, eh, es como una estructura, una molécula transitoria que podemos decir que está ahí antes de que los reactivos se conviertan en los productos finales. En los mecanismos de reacción, esos estados intermedios son o representan una etapa crítica en la reacción, ya que es el punto en el que los enlaces químicos aquí están a punto de o romperse o formarse, ya que como ya dije, su energía de activación es máxima. El paso número 2 es el desplazamiento del hidrógeno, en el cual el hidrógeno que tenía el carbono donde ocurrió la sustitución es desplazado. Ese par de electrones del anillo aromático aquí
se mueve hacia el grupo electrofílico, mientras que el hidrógeno es liberado como un ion hidrógeno. Aquí está. El último paso es la restauración. Aquí en el paso número 2, cuando se forma el complejo, y acá las propiedades aromáticas se pierden. Pero luego, el último paso es la restauración del sistema aromático. Aquí vemos ya otra vez el aromático con el sistema de enlaces pi conjugados y se obtiene lo que llamamos un producto aromático sustituido. Ese es el mecanismo o el ataque electrofílico. Dentro de los ejemplos, hay varios ejemplos de este mecanismo de sustitución electrofílica aromática. El más conocido, sin duda, y el más utilizado es la halogenación. Y dentro de la halogenación, el más conocido es la cloración, también en menor medida. Está la bromación y también con yodo. La cloración del anillo aromático, como vemos aquí, tenemos un anillo aromático más cloro a estas condiciones con cloruro férrico utilizado como catalizador. Como ya dije, los químicos encontraron la forma de obtener unos derivados del benceno, pero ajustando un poco utilizando catalizadores, en este caso como el cloruro férrico, que funciona como ácido de Lewis, es decir, como especie que acepta un par de electrones para que este grupo electrofílico sea más fuerte y pueda conjugarse acá mediante un enlace coordinado. Aquí se forma el clorobenceno. El cloro desplaza este hidrógeno al 90%, quiere decir que el 90% de los productos es clorobenceno, 10% se forman otros subproductos. En estas sustituciones electrofílicas, olvidé decir cuáles son los factores influyentes en estas sustituciones. La velocidad, digamos que la selectividad de esa sustitución electrofílica, es decir, que realmente el grupo electrofílico ataque aquí y sustituya el hidrógeno para dar un compuesto, un aromático sustituido, depende básicamente de la naturaleza del grupo electrofílico. Factores. De la naturaleza del grupo electrofílico, es decir, de cuál es el grupo electrofílico que vamos a utilizar para hacer la sustitución. Segundo, las condiciones de la reacción. Eso es importante, es decir, si es catalizada, la temperatura. Y por último, la cantidad de grupos que ya están en el anillo. La cantidad de grupos que ya se encuentran en el anillo, porque esas sustituciones también se presentan para derivados de los aromáticos. ¿Cuál es la importancia de las sustituciones electrofílicas? En síntesis orgánica se utiliza para obtener una amplia gama de compuestos orgánicos, en la industria química, en la industria farmacéutica, en materiales, en polímeros. También hay dos aplicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante, es la alquilación y acilación. La nitración también es un ejemplo de sustitución electrofílica aromática. Aquí están las condiciones. La sulfonación, en la cual el grupo electrofílico es el sulfato y el catalizador es
el ácido sulfúrico a 40 grados centígrados. Aquí la selectividad es menor que para la halogenación. La cloración, por ejemplo, es del 90%. El 50% al hacer la sulfonación a estas condiciones produce lo que quiere producir, que es ácido benceno sulfónico, y el 50% se producen otros productos. Aquí hay un resumen de estas sustituciones electrofílicas. Básicamente son 6 ejemplos. Nosotros ya nombramos cloración, bromación, nitración, sulfonación, en la cual, resumen, tenemos el anillo aromático, que puede ser el benceno o otro derivado del benceno. Se utiliza un grupo electrofílico, es decir, una especie deficiente de electrones, y se utiliza un ácido de Lewis. El hecho de, o digamos que este paso es clave. Yo utilizo un ácido de Lewis, lo vemos aquí todos. ¿Por qué lo utilizo? Para activar el electrófilo. Estos son los electrófilos, las especies electrofílicas. ¿Por qué? Estas especies electrofílicas en algunos casos no son lo suficientemente fuertes por sí mismos para reaccionar con este anillo aromático. Especialmente en anillos aromáticos que llamamos desactivados o poco reactivos. Es decir, como que el grupo electrofílico no tiene por dónde entrar. Entonces ahí es que es importante la función del ácido de Lewis. El ácido de Lewis lo que hace es coordinarse con la especie electrofílica, activándolo y haciéndolo más reactivo para poder entrar aquí en el anillo aromático. Recordemos que el ácido de Lewis es una especie que acepta un par de electrones. Entonces esa coordinación entre estos dos permite una, digámoslo así, una transferencia más eficiente del grupo electrofílico al anillo aromático. Eso es lo que ocurre, aumenta de cierta forma pues la velocidad de la reacción de sustitución electrofílica aromática. Muchos de estos sustancias electrofílicas son poco reactivas, entonces yo utilizo esta forma pues de catalizar para obtener una eficiencia en la reacción. Aquí dice, resumen, se va el hidrógeno y entra el grupo funcional. ¿Cuál puede ser el grupo funcional? Si es una cloración, es decir, una halogenación, es el cloro. Si es una bromación, el bromo, grupo nitro, etc. El enlace que se rompe, el enlace que se forma es un enlace carbono y el grupo electrofílico. El enlace que se rompe es carbono y hidrógeno. Y aquí están. También tenemos como ejemplo, ya lo nombramos, la alquilación de Friedel-Crafts y la acilación. La alquilación es con un grupo alquil, una cadena de grupos alquil, y la acilación es con un grupo, es la introducción pues de un grupo acil que está formado por un doble enlace carbono-oxígeno y un grupo alquílico. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que se forma al hacer una sustitución electrofílica. Tenemos benceno, una halogenación en presencia de cloruro férrico, ácido de Lewis produce clorobenceno más ácido clorhídrico. Yo podría utilizar otro compuesto clorado, como un hipoclorito puede ser, pero aquí no produzco ácido clorhídrico sino agua. La nitración va a producir nitrobenceno en presencia de ácido sulfúrico concentrado más agua. La sulfonación produce ácido benceno sulfónico o benzensulfónico. La alquilación, si este es el grupo electrofílico, ejemplo, se produce tolueno. Aquí está la introducción del grupo alquílico más ácido clorhídrico. Ahora, si tenemos este grupo, como ya dijimos aquí,
es un grupo acil en acilación, vamos a obtener una acetofenona con este grupo acil más el ácido clorhídrico. Bueno, esta era a manera de resumen la presentación y el mecanismo de reacción y los ejemplos de la sustitución electrofílica de los compuestos aromáticos.